La sabiduría de Dios en el hombre, el mundo en el ojo. Cuando detenemos nuestra mirada en cada una de las maravillas de la creación, el espíritu brilla. Sabemos que en sus diferentes expresiones es perfecta. Todo a nuestro alrededor, la vida misma es un milagro. Sin duda, un milagro. Una maravilla de Dios en la tierra. Las construcciones, inventos y en general todo lo realizado y materializado por la mano del hombre es simplemente una expresión de la grandeza de Dios que en su infinita sabiduría dotó de dones maravillosos a hombres y mujeres sin distinción de razas, clases ni ideologías. Así vemos grandes y antiquísimos templos decorados con piezas de arte invaluables que nos sorprenden. Gigantescas construcciones y, en fin, una y mil creaciones que son sin duda producto del ingenio y la sabiduría divina puesta en la mente del ser humano. A través de nuestros ojos, desde que nacemos, tenemos la oportunidad de ver e iniciar a través de este y otros sentidos un proceso de aprendizaje que nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y descubrir el mundo infinito con el que Dios y la naturaleza nos ha privilegiado. El ojo donde podemos llevar al universo. Cuando abrimos los ojos lo vemos. Esa maravilla que es el ojo entre todo lo que conforma al ser humano. Entra por un lentecito, toda la creación, toda figura, todo, por un lentecito que se llama córnea. Pasa a la retina y luego al cerebro, donde está toda la sabiduría de Dios en el hombre. Otro de los grandes prodigios de los que disfruta el hombre es sin duda la memoria, esa que nos permite evocar y revivir los mejores momentos de nuestras existencias y tener vivos en nuestros corazones esos seres que han partido y trascendido. Esa grandeza que Dios ha puesto en el hombre, que podemos recordar hasta el día de partir y los que quedan recordarnos. Y es precisamente gracias a ese prodigio de la memoria que hoy tenemos la oportunidad de rendir homenaje a un hombre que ha hecho historia en la medicina mundial. Se trata del profesor José Ignacio Barraquer Moner, el padre de la cirugía refractiva laminar de la córnea. Sin duda, uno de los avances científicos que revolucionó el siglo XX. Para el mundo científico, el profesor José Ignacio Barraquer fue una mente prodigiosa que con su sabiduría le ha devuelto la luz y la esperanza a millones de personas en todo el mundo. Y así lo dice en una frase que la repito: cuando le dijeron que era sabio, contestó que lo único que había hecho era encontrarlo porque todo estaba hecho. Así llevaba a Dios en su corazón. De manera muy sabia, él, con la humildad que siempre lo caracterizó, definía sus propios aciertos. Y todo es de Dios en el hombre. ¿Cómo poder no recordar a una figura de un hombre enjuto, silencioso, con un andar mirando al infinito, con un andar lleno de amor a Dios? La dinastía Barraquer antecede todos los logros y alcances del profesor José Ignacio Barraquer Moner. Se trata de una familia de hombres ilustres, militares, catedráticos y científicos.
una familia de hombres que dedicaron su vida al servicio del prójimo y de Dios, como José Oriol Barraquer Roviralta, general de Cataluña, Cayetano Barraquer Roviralta, un alto prelado que escribió grandes tratados de las comunidades religiosas, Francisco Vidal Barraquer, cardenal arzobispo de Tarragona, Tomás Barraquer Cerezo, oftalmólogo, fundador del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid, Luis Barraquer Roviralta, quien en 1905 dio a conocer sus investigaciones sobre la lipodistrofia progresiva, dolencia que se denominó enfermedad de Barraquer. Le siguen don José Antonio Barraquer Roviralta, quien realizó grandes avances en patología, y el primer hombre en extraer la catarata por ventosa, don Ignacio Barraquer y Barraquer, quien es llamado el catalán universal. El abuelo y padre del profesor José Ignacio Barraquer Moner fueron los creadores del Instituto Barraquer de Barcelona, considerado como la primera institución oftalmológica del mundo. El profesor Barraquer Moner aceptó con orgullo este legado familiar. Al lado de su padre y de su hermano Joaquín, el profesor Barraquer Moner impulsó el desarrollo del Instituto Barraquer de Barcelona. Fue a mediados del siglo XX cuando aceptó un reto sin precedentes. Abandonó su cargo ejecutivo en la vicepresidencia del instituto en Barcelona para emprender el desafío de construir los pilares de lo que sería el Instituto Barraquer de América, con sede en la ciudad de Bogotá, que pronto se convertiría en la más importante institución oftalmológica en América Latina. Un sueño que tras arduas luchas convirtió en realidad y que lo llevó a descubrir y a enamorarse profundamente de la que sería su segunda patria, Colombia. Todo este desarrollo del área alrededor de la calle 100, donde se vino a crear la clínica Barraquer, surgieron hoteles, surgieron negocios, surgieron una serie de cosas por ese polo de desarrollo que formó un foco científico. La clínica Barraquer fue uno de sus primeros logros. Por ello, desde la misma construcción hasta su organización administrativa y proyección científica, tienen tanto del profesor Barraquer. El profesor José Ignacio Barraquer Moner recogió ejemplarmente todo ese camino científico recorrido por la dinastía Barraquer. Dentro de sus alcances, contamos la invención de 48 instrumentos, 26 aparatos y 19 técnicas propias que utilizó para llegar a encontrar la ley de los espesores con cálculos matemáticos tan precisos que logró quitar los defectos congénitos del ojo, en un procedimiento nunca imaginado que logró devolverle la perfección al globo ocular. Todo este legado científico ha servido como base para el desarrollo de nuevas tecnologías fundamentales en todos los campos de la medicina, como el láser. El profesor Barraquer es conocido a nivel mundial como el padre de la cirugía refractiva. Esto es una idea que le vino a él, está publicado en su libro de Principios de Cirugía Refractiva o Cirugía Refractiva de la Córnea, una idea que le vino a él en los años 20 o 30, en los cuales ellos hacían en España, el profesor Barraquer en su clínica, hacían lo que se llamaban injertos parciales de la córnea, injertos lamelares. Entonces el doctor Barraquer se dio cuenta, ellos son pioneros en este tipo de técnicas. El doctor Barraquer además fue pionero en general en la cirugía de trasplantes de córnea. Entonces, haciendo esos trasplantes parciales de córnea, en los cuales se disecaba un disco superficial donde estaba la cicatriz y se reemplazaba con un disco donante, se colocaba sobre la córnea y lo suturaba. Él se dio cuenta que si el disco quedaba un poquito pequeño en diámetro, al suturarlo se apretaba, y al apretar aplanaba la córnea. En la historia nadie había pensado en esto. Luego se le vino a la cabeza, con toda la evolución y toda la aparición de las crioterapias, de coger y congelar ese disco y tornearlo.
o sea, darle una forma deseada. Al darle una forma deseada, obviamente corregía miopía o hipermetropía. Y denominó este procedimiento, le puso un nombre, gracias a un amigo de él, griego, con el cual conversando sobre sus ideas, llegaron a la conclusión que el mejor nombre para la cirugía que había inventado el doctor Barraquer era queratomileusis. Queratomileusis viene del griego keratos, córnea, y smileusis, esculpir, o sea, esculpir la córnea. Obviamente requirió ese procedimiento de mucha investigación. La primera publicación la hace el doctor Barraquer en el año 49 y requirió de investigación a lo largo de los años de la década de los 50 en conejos. Desarrolló lo que conocemos hoy día como la ley de los espesores. Entonces él desarrolla en los años 50 toda esta tecnología, porque lo que desarrolla es tecnología, instrumentos para poder esculpir la córnea, instrumentos para congelar la córnea, instrumentos para calcular la cantidad de tejido necesario a resecar de la córnea, desarrollar las tablas de predictabilidad, las fórmulas de cuánto tejido reseco para corregir tantas dioptrías. Y la primera cirugía la hace a comienzos de los 60. Y hay una historia, él siempre contaba una historia muy bonita, y era, él tenía el paciente anestesiado en la clínica de Marley, donde trabajaba. En este momento ya se ha empezado la construcción de la clínica Barraquer como tal, pero tenía el paciente anestesiado en la clínica de Marley, quitaba el disco, lo preservaba en solución salina, salía, se montaba en su carro, manejaba a su casa, que si mal no estoy, quedaba en Rosales, ahí llegaba a su laboratorio, congelaba la córnea, la torneaba y luego la volvía a preservar, se devolvía, la descongelaba y se la suturaba al paciente. Para la comunidad de catedráticos, el profesor José Ignacio Barraquer Moner fue el alumno audaz y preciso, cualidades que quiso legar a sus alumnos y becarios del Instituto Barraquer de América. La Escuela Superior de Oftalmología de América es fundada por el profesor José Ignacio Barraquer Moner, con toda la sabiduría que le dio, y forma esta escuela donde llegan los médicos, doctores en medicina y cirugía, a especializarse con todo el saber que Dios le dio al profesor, y están en toda la tierra devolviéndole la visión al invidente. Ahí están ellos. Hay clínicas, son especializados y elegidos rigurosamente, porque la especialidad de la oftalmología en la cirugía del ojo es muy complicada por el tamaño que tiene el ojo. Es un maestro, fue un maestro en todo el sentido de la palabra, una persona que le guiaba a uno cuando uno menos se lo esperaba, bajaba a consulta, estando yo de residente, y le daba a uno, lo ayudaba a examinar al paciente, le explicaba a uno, basado en su experiencia, cuál diagnóstico, qué hacer, y era en realidad un maestro en todo el sentido de la palabra, y eso lo vemos en la escuela que fundó. Cuando el doctor Barraquer viene a trabajar a la clínica de Marley y es recibido por mi abuelo y mi padre, el cual tenía gran aprecio por él, y puedo recordar todo lo que mi padre nos contaba en el segundo piso donde funcionaba la parte de oftalmología, y no tengo sino recuerdos buenos de esos momentos, y me parece estar oyendo a mi padre hablar de él. Luego empezó ese gusto mío por la oftalmología, y un día le dije a mi padre: papá, quiero hacer oftalmología. Y me abrió sus grandes ojos azules y me dijo: bueno, ¿y dónde quieres hacerlo? Le dije: bueno, ante todo vamos a mirar, pero me gustaría mucho que fuera con el doctor Barraquer.